En esta nueva entrega de la Universidad Habla Franco, analizamos de cerca las realidades que viven los estudiantes del área de la salud. Y esto fue lo que expresaron. Y en esta oportunidad nos encontramos desde la Facultad de Medicina, desde la Escuela Bioanálisis. Nos vinimos a hablar con la compañera Paulina Bonilla. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de Bioanálisis. Paulina, esta semana celebramos el Día Mundial de la Salud. Nosotros salimos a la calle a interrogar a todos aquellos que se están formando en el área de la salud, cuáles son las condiciones, cuál es su perspectiva acerca, cuál sería el diagnóstico de la formación de los estudiantes en el área de la salud. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias también por tomarnos en cuenta la Escuela de Bioanálisis, a pesar de que somos consideradas una de las escuelas pequeñas de la Facultad de Medicina. Somos una de las escuelas que tiene que tener mayor inversión tanto de personal como de recursos, ¿sí? La Escuela de Bioanálisis, que es una de las escuelas que, de hecho, ahorita en abril va a cumplir, tiene aniversario los bioanalistas como tal, y después en julio tenemos aniversario de la escuela. ¿Qué te puedo decir? Mira, estructuralmente ustedes lo van a poder ver, es una escuela que se encuentra en este momento deteriorada, no se le hace mantenimiento desde hace un buen tiempo. Si pasamos dentro del galpón, se veía que en lo que es como tal, lo que el componente que tiene está elaborado el techo, ¿sí? Las aulas en este momento no presentan condiciones, sin embargo son cosas que vamos tratando de mejorar porque todos podemos también colaborar con lo que es en esa parte, ¿sí? Si todos los estudiantes también ponemos un granito, porque no podemos hablar de que tenemos un problema de basura si los mismos estudiantes somos los que estamos también contaminando. Entonces entre nosotros mismos hemos tratado como de solventar lo que podemos. Ahora, si vamos a la parte de lo que son los laboratorios, que es como tal lo que le compete a la universidad y lo que tenemos que tener como quien dice, el ministerio es lo que tiene también potestad en eso y lo que nos debe ayudar, sí tenemos ahorita faltas. Tenemos falta tanto de profesionales que nos vengan a educar, tenemos falta tanto de reactivos, de recursos, de materiales, y no es una falta que se venga viendo desde ahorita, eso ya tiene mucho tiempo, ya es algo que tiene más de 3 años aproximadamente de lo que va sucediendo. Entonces, el personal que requerimos nosotros tiene que ser un bioanalista preferiblemente, ¿verdad?, egresado de cualquiera de las universidades nacionales, o bien un médico que tenga especialidades en cualquiera de las materias que nosotros tenemos cursando. ¿Qué pasa? A raíz de que hay muchas personas que han estado, muchos profesionales que se han estado yendo del país, son pocos los cargos o los vacantes que tenemos nosotros que han sido cubiertos en este momento. Entonces queda siempre las plazas descubiertas, no tenemos profesores, o los profesores que piensan siempre en otras oportunidades en irse, o a veces ellos mismos se cohíben de irse a hacerse una especialidad o un posgrado, precisamente para no dejarlas vacantes porque saben que no va a venir nadie a darnos clases. Bueno, fíjate que también otro de los problemas que tenemos nosotros como escuela es la escasez que se presenta de reactivos, es una escasez que se presenta tanto a nivel público, privado, fuera de las instituciones, y también lo padecemos nosotros como estudiantes de bioanálisis. Los reactivos son básicamente la materia prima con la que nosotros trabajamos y es con lo que a nosotros nos enseñan, porque bioanálisis tiene la particularidad de que hacemos pasantías en lo que es 9º y 10º semestre, mientras tanto nuestras prácticas las realizamos en lo que es del 1er semestre hasta el 8º semestre. Nos encontramos entonces en la Escuela de Nutrición y Dietética aquí en la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética, nuestro compañero y querido amigo Freddy Peláez. Freddy, las expectativas laborales de un nutricionista en Venezuela. Bueno, primero quisiera decir que la nutrición es uno de los campos más amplios que existen en el área de la salud, debido a que es una carrera que surge todos los días, hay mucha innovación en el mundo, hay mucha tecnología, hay nuevas teorías, hay nuevos tratamientos, te puedes dedicar a muchísimas cosas y lamentablemente nuestros sueños están limitados actualmente en la realidad que vivimos, debido a que en todas las áreas que puede brindar la carrera nos encontramos, como decir, limitados a poder realizar lo que querramos. Podría dar muchos ejemplos como alimentación institucional. Nos encontramos ahorita en el laboratorio de alimentos, en donde nosotros vemos clases de técnica y dietética y de alimentación institucional. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos en servicios de alimentación con grandes cantidades de alimentos. Actualmente nosotros no podemos dar un servicio óptimo porque ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos alimentos disponibles en los supermercados? Entonces las dietas de los venezolanos se ven limitadas a alto consumo de carbohidratos, bajo consumo de proteínas por el alto costo. Las frutas y los vegetales también están súper elevados los precios y las personas terminan cayendo en dietas que
pueden favorecer a lo que se conoce como malnutrición, ya sea por déficit, porque por ejemplo si no conseguimos leche no tenemos calcio, eso es un déficit de un nutriente. Y por exceso cuando hay un consumo elevado de carbohidratos y eso nos lleva a lo que se conoce como obesidad. Es importante saber que entre las 10 primeras causas de mortalidad del país están las enfermedades relacionadas a la alimentación. Entonces es bastante crítico porque esto resulta un problema de salud pública que está azotando a toda la población en general y actualmente yo creo que el punto más grave es la disponibilidad de los alimentos, lo que se conoce como seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Debemos nosotros producir nuestros alimentos y los alimentos no son solamente llegar y conseguirlos. Esos alimentos deben ser de calidad y deben ser inocuos. En el Día Mundial de la Salud se trabajó sobre la inocuidad de los alimentos. Esto consiste en que los alimentos deben ser sanos, deben ser alimentos de calidad en las cantidades necesarias. Y eso actualmente podríamos decir que es lamentable que en Venezuela no contamos con inocuidad. Es bastante triste que nosotros no contemos con esas herramientas y que, por ejemplo, en el laboratorio contemos con máquinas que no están funcionales porque la electricidad no es la adecuada. Eso es un ejemplo. De que no podamos contar en una consulta con un peso adecuado, no podamos calcularle a las personas, por ejemplo, cuál es su gasto energético por calorimetría, porque es muy costoso, porque no lo encontramos en el país, o una persona que tenga una patología determinada, no se le pueden hacer los exámenes correctamente, o quizás no al tiempo, los diagnósticos se retrasan, no hay reactivo en los laboratorios, y eso también no solamente limita a lo que es el tratado de las enfermedades, sino a la investigación. La tecnología está basada en la investigación. Tú llegas al laboratorio a crear nuevos conocimientos. ¿Y cómo lo haces si no tienes los reactivos bases para poder llegar a eso? Entonces también estamos limitados. No solamente estamos jugando con la salud, sino también con el conocimiento. Y lamentablemente nos estamos quedando atrás. Entonces yo creo que es momento de hacer este tipo de denuncias y de participar, de estar innovando constantemente. Nos vinimos entonces a la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra el compañero Miguel Ortiz, él es presidente del Centro Estudiante de la Escuela Luis Racetti. Miguel, estudiar medicina en Venezuela, en la Venezuela del siglo XXI. Bueno, Lustay, primero muchísimas gracias por la oportunidad. Actualmente estudiar medicina en Venezuela, bueno, al igual que todas las carreras que sufren los mismos problemas presupuestarios y problemas de infraestructura con las plazas de profesores, pero las carreras de las ciencias de la salud tienen además el problema de la crisis de salud que vive el país actualmente. Los problemas que hay en los hospitales con reactivos, tubos de muestras, los equipos no funcionan, los pacientes pasan meses en turnos de espera, no hay infraestructura, ni equipos, ni insumos para tratar a todos los pacientes adecuadamente y eso obviamente, además de repercutir en ellos, influye también en la educación médica y educación de todas las ciencias de la salud, no solo de medicina, lo que es bioanálisis, nutrición, enfermería, fisioterapia y todas las otras ramas de la salud que también se ven afectadas por esa situación del país. Bueno, en tu primera pregunta en cuanto a la parte de laboratorios y prácticas, durante los últimos años, debido a la disminución de reactivos y de equipos de laboratorio, el hecho de que no haya dinero suficiente para reposición de equipos, microscopios, tubos de ensayo, muestras, etcétera, ha hecho que poco a poco las cátedras hayan ido adaptándose a ser más teóricas que prácticas. Además, por lo menos comentaste la parte de los cadáveres, la sala de cadáveres tiene muchos años que no funciona. Y por ejemplo el caso de, te gradúas de médico, Miguel, sales al motor productivo del país, ¿qué te encuentras? Bueno, actualmente las oportunidades de trabajo en el país en cuanto a la medicina son bastante limitadas, también porque ahorita hay cierta competencia entre lo que son los médicos de las universidades autónomas y los médicos integrales comunitarios, que actualmente compiten por los mismos puestos en los posgrados y en los rurales. Y también está el hecho de que cada vez la inseguridad que afecta a nuestros sitios de trabajo hace más difícil el hecho de que mucha gente decida hacer su posgrado aquí o decida ejercer medicina aquí. Todo el tiempo estamos viendo cómo los residentes, los médicos de los hospitales, a veces los más remotos, ha habido, o sea, los pacientes a veces, o no pacientes, sino antisociales, entran armados, hieren a los médicos, hay residentes que han sido violadas en sus sitios de trabajo. Entonces toda esta situación de inseguridad también dificulta, más allá de la parte de competitividad laboral, afecta el hecho de que muchas personas quieran permanecer en este país para ejercer su carrera. Miguel, tu diagnóstico acerca de las condiciones en las que se encuentra el hospital universitario. Bueno, el Hospital Universitario de Caracas actualmente se encuentra de hace ya varios años con grandes problemas de infraestructura, de insumos, de equipos, al igual que todos los hospitales del país. Y bueno, de hecho es lamentable decir que es uno de los mejores hospitales públicos actualmente en infraestructura y atención a los pacientes, porque estando en malas situaciones es el mejor de todos. Entonces, ¿qué deja eso para el resto de los hospitales? Y bueno, ahondándonos más en el tema del Hospital Universitario de Caracas,
Las listas de esperas de pacientes son larguísimas, los pacientes en cirugía cardiovascular tienen meses esperando turno, no siempre se encuentran todos los insumos llegan en oleadas irregulares, entonces a veces hay antibióticos, pero a veces no hay todos los antibióticos que los pacientes necesitan. Y nos acercamos a las instalaciones de la Escuela José María Vargas, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado me acompaña tanto el consejero de escuela, el compañero Eduardo Pasarelo, como el compañero José Luis Hurtado, que él es presidente del Centro Estudiante de la Escuela José María Vargas. A ver, Eduardo, la situación en la que los estudiantes del área de la salud se están formando en este momento. Bueno, primero tenemos que tener claro que los estudios médicos se dividen en dos fases. Primero, los estudios de ciencias básicas, que principalmente van de primero a segundo y parte de tercer año, y después las partes clínicas, que es principalmente las prácticas en el hospital, de lo cual va a hablar mi compañero José Luis Hurtado. El recurso humano, que se refiere a los profesores, está de verdad en precariedad casi extrema, ¿okay? Al hecho de que algunas cátedras se ven incluso en riesgo de no poder dar clase, porque aquí el ingreso de estudiantes es aproximadamente 250 nuevos ingresos cada año, y en las cátedras de primer año contamos con aproximadamente 5 o 4 profesores por cátedra, y no da abasto. Se habla de 13.000 médicos que se han ido del país. Es una cifra realmente alarmante. ¿Qué piensas tú de esa posibilidad que se le abre a todos los egresados de medicina? Bueno, fíjate, hace 2 promociones de esta escuela, de 150 personas, aproximadamente 13 a 20 personas se quedaron en el país. Se están yendo del país, y eso es no alarmante, eso es catastrófico, ¿ok? Porque estamos... La Universidad Central de Venezuela, que se ha caracterizado históricamente por la formación de excelentes médicos, oye, está siendo opacada por otras masas que no sabemos si su formación, su procedencia ha sido de forma adecuada, no se han discutido los pensum, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Sí, es muy alarmante, y no solamente eso, sino que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y precisamente de la Escuela José María Vargas han tenido un éxito increíble en otros países y han sido muy bien aceptados en otros países, y eso es un recurso que no regresa, se va y no regresa. Luis Hurtado, la situación que ustedes ven en las prácticas, por ejemplo, ustedes que están tan cercanos al Hospital José María Vargas, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es su realidad en el desempeño de la labor como próximos médicos de la República? Bueno, nosotros los estudiantes de aquí de la Escuela de Medicina hacemos prácticas en varios hospitales de la ciudad de Caracas, pero nuestro hospital referencia en el que nos formamos y crecemos es el Hospital Vargas de Caracas. Y como futuros médicos, como futuros profesionales de la salud, nuestro principal interés es que el paciente se sienta beneficiado, el que llegue afectado salga curado y salga mejor de lo que llegó. Entonces, nos preparamos para eso, pero lamentablemente ahorita hay muchas deficiencias que no nos permiten brindarle al paciente el mejor servicio posible de atención en salud. Sin embargo, a pesar de todas estas deficiencias, a pesar de todos esta falta de recursos y de equipos, hay un personal que de verdad está entregado, está comprometido con el servicio y con la atención del paciente venezolano, del paciente caraqueño. Nos gustaría llamar, y lo hemos hecho, nos hemos reunido con el director del hospital, hemos buscado diferentes instancias para denunciar esta problemática, pero es necesario que alguien se encargue de mejorar los servicios hospitalarios en Venezuela. ¿Por qué se está yendo el médico venezolano? Porque no tiene las condiciones óptimas para trabajar en este país, porque hay un tema de inseguridad grave, tanto aquí en la Escuela de Medicina como en el Hospital Vargas de Caracas, porque uno no sabe si está seguro dentro de su hospital, en su consultorio, en la emergencia, uno no sabe si está seguro aquí en la escuela. El que se va porque busca una mejor calidad de vida, y eso es libertad de cada quien buscarlo. El que decide quedarse lo hace sabiendo las condiciones en las que nos estamos quedando y con el compromiso de trabajar por mejorar esta situación. Entonces, yo le digo a las personas que critican al otro que se está yendo que básicamente tienen que estar en los zapatos de esa persona para saber lo que vive ese médico en el hospital, lo que gana el profesor universitario, porque eso es también un tema importante aquí en la universidad. Los salarios de los profesores universitarios es algo que de verdad da ganas de llorar. O sea, y
cómo tú le das de comer a tus 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, cómo pagas la luz, el teléfono, el agua, si tus salarios no te permiten cumplir con esas necesidades mínimas. Entonces no puedes juzgar a la persona que decide o que opta a irse por una mejor calidad de vida, es decisión de cada quien. De la Federación Médica Venezolana nos vinimos a hablar con quien la preside, el doctor Douglas León Latera. Doctor, recibimos la semana con una noticia sumamente alarmante. Más de 13.000 médicos venezolanos que se han ido del país. Sí, la situación en Venezuela se ha agravado en los hospitales, en la calle, en la parte preventiva, en la promoción de la salud. Y la palabra migración en el diccionario médico aquí en Venezuela no existía. Y desafortunadamente, comenzando esta década, comenzaron a irse de los hospitales y posteriormente del país en números muy considerables. Cuando nos dimos cuenta en el 2003, ya se habían ido unos cuantos. Y de ahí en adelante comenzamos realmente a hacer el seguimiento, toda vez que muchísimos de ellos vienen acá a solicitar la carta de reciprocidad. ¿Qué es la carta de reciprocidad? Es una comunicación que le enviamos al país para donde se va y le decimos que los de ese país pueden ejercer aquí en Venezuela siempre y cuando cumplan las leyes. Y eso sucede en todos los países. Solo que aquí en Venezuela la cosa no es tan clara por el hecho de que están ejerciendo aquí en Venezuela los cubanos, que solo sabemos que son cubanos y están considerados como médicos por el gobierno. Entonces, se nos han ido de los hospitales alrededor de 12.830 médicos. Estamos hablando de los hospitales públicos. Y de esos hospitales públicos, de los médicos que se han salido, que es una especie de destitución moderna que hace el gobierno, que nos empuja de tal manera que es insoportable estar en los hospitales, porque allí la agresión es permanente, comenzando por la verbal, la física, incluso amenazas de muerte. Podemos hablar incluso de cuando se consiguió degollada a una doctora en el Hospital Victorino Santella hace aproximadamente 4 años, en el mes de mayo de ese año, y hasta ahora no tenemos información veraz de cuál fue la causa de la muerte de esta doctora. Y así, muchos casos de desfiguración de rostro, por ejemplo, una colega en el Hospital Patricio Alcalá, universitario de Cumaná, cuando de pronto aparece un colega en la zona de Cartanal, en Miranda, con un tiro de bácula en el pecho, con 3 días de muerto. En fin, una gran cantidad de cosas que suceden en contra de los médicos, incluido secuestro express y violencia antes de entrar al lugar de trabajo, por ejemplo, en anestesia en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Entonces se nos han ido para el exterior de este sector público 7.800 médicos aproximadamente, y del sector privado, de las clínicas y hospitales privados, alrededor de 2.500. Solamente de una clínica muy importante de aquí en la área metropolitana, digamos que una de las primeras, se han ido 80 especialistas, por lo menos 80 especialistas se han ido de esa clínica. Entonces tenemos que, en suma, entre el sector privado y el sector público se han ido 10.300 médicos, pero de los hospitales y de las clínicas tenemos mucho más de 13.000 médicos que se nos han ido, y hay un déficit importante de especialistas y residentes en los hospitales públicos, y el gobierno no hace nada, absolutamente nada, en positivo para resolver el problema de salud pública de los pacientes, tanto garantizarle la seguridad y la estabilidad a los médicos, a las enfermeras, al equipo de salud, como a lo que es la dotación para garantizarle la salud y la vida a nuestros pacientes. Bueno, está establecido en la Constitución y en la Ley del Trabajo la contratación colectiva, que es la mejor manera de tener un salario justo y, por supuesto, darle estabilidad al médico, darle seguridad social. Y tenemos un contrato que es el vigente, pero no se ha discutido desde el año 2003. El gobierno se ha negado a firmar y discutir con la Federación Médica Venezolana. Sin embargo, está vigente ese contrato y le da la estabilidad laboral al médico. Falta allí, además de los conceptos y lo que es la seguridad social y accesar a los cargos por concurso, que no lo ha hecho el gobierno, está allí en la letra, pero se niegan a ello, es lo que le daría al médico recién graduado
basado en la propia Constitución y la Ley del Trabajo y esa contratación colectiva, la estabilidad. Por eso es que nosotros le hacemos un llamado a los colegas médicos, a los colegas universitarios de cualquier área, que no se vayan, porque la situación realmente es difícil, es caótica y los entendemos a lo que se han ido cuando hablamos con ellos, pero les indicamos que las batallas profesionales, las confrontaciones se hacen en vivo, en el lugar de actividades, no a distancia, por Skype o dándonos el apoyo por teléfono. Reitero y ratifico el llamado a que no se vayan, pero por supuesto entendemos la situación que nos ha empujado el gobierno a estos colegas para que desafortunadamente vayan a otros derroteros buscando más estabilidad, buscando desarrollarse profesionalmente y lograr que su familia y ellos mismos puedan vivir con cierto estándar de vida, que no lo tenemos aquí en Venezuela. Alarmante es la situación de los galenos en Venezuela. Cada vez son más los médicos que salen del país en busca de nuevas oportunidades. Y esto ha sido todo, compañeros. Nos vemos en una próxima edición. Y recuerden que la universidad habla franco.